¿Cuál crees que es el potencial de crecimiento para la industria cosmética en Ecuador puntualmente? Y detectamos un aumento en las búsquedas de 5.000%. 5.000% de crecimiento, para esto no es un número muy habitual. Chile ha sido uno de los países pioneros en el desarrollo de la categoría. Cuando tú juntas estos tres elementos, realmente es una fórmula maravillosa para poder desarrollar la categoría. O sea, los números que estoy diciendo son... El dato curioso de esto, y dice, pues no hay una explicación bastante larga de ese número de por qué 630, ¿no? Y es porque fue... Me encantó el dato curioso, fascinante. Tengo el gran honor de traerles a Cosmetic Latam a Francisco Lara. Es guatemalteco radicado en Ecuador. Hola Francisco, muchas gracias por estar aquí en Cosmetic Latam. Hola Vanessa, muy buenas noches, qué gusto verte. Gracias por tenerme en tu programa. Gracias a ti. Me gustaría presentarte, pero esta vez quiero hacerlo distinto. Me gustaría que tú puedas contarnos quién eres, cuál es tu experiencia, a qué empresa representas y un poquito más de ti. Muy bien, perfecto. Bueno, pues como tú lo mencionas, mi nombre es Francisco Lara Kestler. Soy un ejecutivo comercial de corazón, ¿sí? Los últimos 16 años he trabajado para pues una firma alemana que se llama Beiersdorf. Nuestra firma tiene dentro de su portafolio de marcas muy reconocidas, por supuesto, como Nivea, como Eucerin, como Hansaplast, como Curitas, pero creo que el día de hoy nos vamos a enfocar en algunas de las marcas que tienen más relevancia con tu programa, ¿no? Ahí tengo unas preguntas para hacerte. ¿Cómo describirías? Porque bueno, sé que ahora estás en Alemania, pero bueno, ¿cómo describirías tu experiencia trabajando en diferentes países y cómo ha influenciado eso en tu enfoque profesional? Bueno, sí, nosotros con mi familia salimos de Guatemala hace ya un poco más de 12 años. Yo empecé con Beiersdorf trabajando en el mercado de Guatemala. Luego me moví a trabajar a Costa Rica, ahí pasamos algunos años y ahora los últimos años los hemos pasado en Ecuador. Te puedo que ha sido enriquecedor desde el punto de vista no solo profesional, sino que también personal. La forma de cómo me han abrazado, cómo me han recibido, con la calidez en cada uno de los países donde yo he vivido, hacen la diferencia. Y la verdad es que todo esto te ayuda para dar lo mejor de ti, no solo en el trabajo, sino que también de ser una buena parte de la sociedad, ¿no? ¿Cómo ha influido desde el punto de vista profesional? Te puedo decir que me ha ayudado humildemente a crecer mucho, a entender mucho cómo funcionan los distintos mercados, a saber claramente que hay diferencias, pero sobre todo lo que nos une en Latinoamérica, aunque estemos en ciertas latitudes, unas más altas que otras, pero la verdad es que tenemos más similitudes que diferencias, aunque tú no lo creas. Pero sí, somos un consumidor muy cercano a nuestras marcas, muy cercanos familiarmente, y todo este ecosistema latinoamericano nos hace comulgar los mismos principios y los mismos deseos. Entonces, en resumen, te puedo decir que me ha ayudado mucho el enfoque de entender las diferencias y qué puede sumar del aprendizaje de un país y aportarlo en otro, pero también a ecualizar estas similitudes y poder entender al consumidor, a los clientes, a los socios comerciales de una mejor forma. ¿Y qué te llevó a quedarte en Ecuador? ¿Cómo ha sido esa experiencia ahí? Mira, primero te digo que Ecuador me albergó durante la pandemia. Fueron casi 2 años de que encierro, sales, etcétera. Pero en resumen, te puedo decir que pues sí me protegió y me abrigó en esos momentos tan duros que fue. Yo creo que cada persona en el mundo tiene una historia que contar, una peculiaridad. Y
Creo que la mía fue, yo tenía pocos meses de vivir aquí en Ecuador cuando empezó la pandemia. Me sentía, creo que más asustado que algunos otros escenarios. Eh, pero la verdad te digo es que la sociedad, el mercado, los clientes se portaron muy bien conmigo. Y creo que eso también ayuda a tratar de devolver, ¿no? Y de esforzarme. Por otro lado, mi familia se sintió siempre muy cómoda, se sintió muy cercano con la sociedad. eh, y desde el punto de vista profesional, te puedo decir, Vanessa, que desde que yo vine a Ecuador me pude dar cuenta que es un país próspero y con posibilidades de crecimiento. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo de que pues ya es un mercado moderno, por supuesto, pero todavía hacen falta de implementar algunos desafíos y traerles innovaciones a los consumidores que pues se volvía como tierra fértil, ¿no? Y creo que eso es reflejo de los últimos años, de lo que hemos logrado construir como empresa, como grupo, pues grupo familiar, le llamo yo a la empresa y a los mismos colaboradores. Te puedo decir que todo esto nos ha llevado a sembrar interesantes desafíos, pero al mismo tiempo a devolverle a la sociedad no solo productos, sino que también medios para mejorar su piel, vamos. Nosotros en Beiersdorf nos enfocamos a que el cuidado va más allá de la piel. No se trata simplemente de una relación transaccional, sino que de darte productos que te ayuden a vivir mejor. Y así le llamamos a nuestra agenda, ¿no? A nuestra filosofía, a nuestra mantra. Cuidamos más allá de la piel. Bueno, yo tengo que reconocer que todos mis productos son de la empresa, especialmente Nivea y Eucerin, pero... Pues te agradezco mucho, ¿eh? Soy fan. Pero más allá de eso, antes hablabas de Ecuador y ¿cuál crees que es el potencial de crecimiento para la industria cosmética en Ecuador puntualmente? Mira, creo que el potencial de crecimiento viene dividido en dos pilares, ¿sí? Un pilar lo podemos irnos de lo más básico en términos de penetración. Nuestros países latinoamericanos, ahí sí me atrevo a decir, no solo para Ecuador, sino que también buena parte de Latinoamérica, todavía no tenemos el uso del cuidado de la piel en una penetración dentro de la rutina diaria muy alta. Y eso, la verdad es que es una lástima, porque así como tú lo estabas diciendo, todos nos sentimos muy bien de cuidar nuestra piel y eso nos hace subir nuestra calidad de vida. Entonces, a medida que nosotros logremos, sobre todo en los niveles socioeconómicos más bajos, lograr que nuestras categorías, el uso de nuestras categorías aumente en penetración, aumente en su uso, creo que esa es la primera plataforma de desarrollo y crecimiento para el mercado cosmético y dermocosmético. El segundo tiene que ver un poco más con usuarias como tú, con especialización de necesidades. Ya vamos un poquito más allá de que sí, yo me cuido el rostro, yo me cuido la piel, yo cuido mi rutina, pero necesito un cuidado especializado que va hacia este tema puntual que me está inquietando, ¿no? Puede ser mejorar la elasticidad de mi piel, puede ser mejorar una manchita, puede ser distinta. Entonces, yo creo que esas plataformas que yo te digo puede ser para mí la medida en el que el mercado ecuatoriano y, ¿por qué no, latinoamericano, pueden crecer a una velocidad interesante. Muy bien, hay que estar ahí pendientes de las oportunidades. Y hablando de oportunidades de mercado, de gran consumo, Nivea es una marca icónica. Tengo recuerdos de chica ver a mi tía ponerse esa crema. Es realmente muy icónica. Nosotros tenemos una membresía sobre tendencias y hace poquito escribimos sobre Nivea y Nivea tiene un promedio de 700.000 búsquedas al mes, y recientemente lanzaron ustedes Karin Lip Oil de Nivea,
y detectamos un aumento en las búsquedas de 5.000%. 5.000% de crecimiento, para esto no es un número muy habitual. Y la crema Nivea en manchas solo en Ecuador tiene un crecimiento del 500%. A ver, ¿qué estrategia han establecido para mantener ese posicionamiento y esa confianza de liderazgo en el mercado? ¿Cómo lo logran? Tú me ayudaste abriendo la pregunta con la respuesta. Nosotros somos una marca familiar, una marca de cuidado y una marca de confianza, ¿sí? Entonces, partiendo de esto, nuestros consumidores y consumidoras nos ven de esta forma. Nosotros no nos podemos dar el lujo de entregarle un producto o no cubrir una necesidad que nuestra consumidor o consumidora no está buscando. Para nosotros eso es vital, pero también hay distintos tipos de necesidades. Yo creo que ese es el tema puntual. Lo que tú mencionabas de la crema que usaba tu tía hace algún tiempo atrás, sí, es nuestro producto icónico, ¿sí? Que hoy por hoy es el logo fundamental de nuestra marca y es lo que todo mundo nos ejemplifica. Sin embargo, también tenemos otro portafolio de producto con necesidades mucho más específicas que te pueden ayudar a ti a cubrir lo que te mencionaba anteriormente, ¿no? Esas necesidades puntuales. Entonces, ese tono, ese buen balance que hemos tratado de hacer entre el cuidado, la familiaridad, la transparencia y tradición, junto con innovación, es lo que nos ha, la verdad es que ha catapultado nuestro desarrollo de negocio en el mercado. No se trata de traer productos con falsas promesas, al contrario, se trata de cumplir y como se dice el dicho, ¿no? De caminar lo que se habla, ¿verdad? Bajo ese orden de ideas, yo te puedo decir que 3 puntos indispensables. La confianza de nuestras consumidoras, no defraudarla. Segundo, formas de trabajar con nuestros socios comerciales para poner de alguna manera cerca nuestros productos pues a todo tipo de consumidoras, ¿no? Dependiendo si van a un tipo de tienda o a otro tipo de tienda, tratar de estar al alcance de nuestras consumidoras, que puedan encontrarnos casi que en cualquier lado, ¿verdad? Y tercero, encontrar el tipo de producto que nosotros pudiéramos ofrecerte para cubrir esa necesidad puntual, ¿verdad? A veces entendemos que la mezcla de todo esto es complicado, pero tenemos un equipo de trabajo fabuloso que logra mezclar las necesidades del producto con los ambientes de tiendas detallistas que nosotros tratamos de enfocarnos. Por ejemplo, un producto de penetración básica tratamos de tener en una tienda de consumo masivo general. Un producto especializado, pues también, ¿verdad? Tratamos de tenerlas en este tipo de establecimientos donde la consumidora espera encontrarlos. Y esa buena mezcla es súper interesante. Y para aterrizarte los puntos es innovación, conocimiento de nuestra consumidora y manejo de canales de distribución. Me encanta, sobre todo la confianza de ofrecer lo que dicen que va a ofrecer ese producto, creo que también es un secreto a mí personalmente, que es el que me atrae. Sí, en el segmento de dermocosméticos, Eucerin es ampliamente conocida por su calidad y confianza, es como un poquitito más en la dermocosmética. Este último año los productos de Eucerin muestran un crecimiento del 4.000% en las búsquedas de internet en el mercado habla hispano. O sea, los números que estoy diciendo son increíbles para nosotros que analizamos constantemente lo que busca el consumidor. Y en la TAM vimos que los países con mayor interés en Eucerin es Chile, Uruguay y Perú. ¿Cómo ha sido el crecimiento de Eucerin en este último año y qué planes a futuro tienen? Porque crecer están creciendo y sin duda el interés cada vez es mayor. ¿Qué están haciendo para un futuro? Mira, los crecimientos de Eucerin en nuestros últimos años han sido excepcionales en toda Latinoamérica, ¿sí?
Chile ha sido uno de los países pioneros en el desarrollo de la categoría. Sin embargo, todos los otros países también hemos podido desarrollar la categoría interesantemente. Las plataformas de crecimiento, hay que ser honestos y tenemos que decir que la categoría se ha desarrollado no solo por las marcas, sino que también por el interés de nuestros socios comerciales detallistas en desarrollar estas categorías. Y hemos encontrado una potencialidad enorme. El mercado empezó a cambiar a partir de dos factores fundamentales. A partir de la pandemia, algunas consumidoras cambiaron su rutina de cuidado personal y le dedicaron mucho más tiempo al cuidado de su piel per se. Entonces, hicieron un desarrollo adicional en la especialización de los productos que ellas buscaban y empezaron a darse cuenta de sus necesidades aún mayores. Partiendo de eso, también algunos de nuestros socios comerciales detallistas empezaron a desarrollar herramientas de visibilidad y asesoría en el punto de venta para las consumidoras. Entonces, la mezcla de que la consumidora buscaba nuevas soluciones por necesidad propia, más ofrecerle una nueva experiencia de compra y, por último, ofrecerle un portafolio de productos con asesoría en el punto de venta, nos ayudó muchísimo. Esas han sido unas plataformas increíbles que nos han ayudado. Sin duda, también tenemos una parte, nosotros les llamamos pues socios, ¿verdad? Pero son todo el gremio de dermatólogos. Hemos trabajado muy de cerca con ellos para poder guiar a nuestras consumidoras en cuáles pueden ser los mejores productos que para su necesidad requieren. Te puedo decir que ha detonado esta bomba atómica de crecimiento los tres factores, ¿verdad? Necesidad, facilidad y experiencia de compra y asesoría del gremio médico. Cuando tú juntas estos tres elementos, realmente es una fórmula maravillosa para poder desarrollar la categoría y que la consumidora se sienta de la mejor forma guiada en los productos que ella quiere conseguir. Yo agregaría calidad, porque a mí lo que me atrae es la calidad, ¿no? Del producto también es algo que los destaca muchísimo. ¿Y cómo abordan la modernización de la experiencia del consumidor y la introducción de nuevos productos? Porque hasta ahora, ¿cómo es la introducción de nuevos productos en el mercado? Mira, la modernización tiene límite en tu imaginación, ¿verdad? Hay muchísimas herramientas desde reconocimiento facial y ayudas tecnológicas que te van diciendo para el tipo de piel o para la manchita que puedes tener aquí, que te pueden ayudar a explorar un mundo de factibilidades contra múltiples soluciones de ingredientes de altísima calidad que hoy nosotros como marcas te podemos ofrecer. Eso es un aspecto que a la mujer en general le gusta mucho, ¿verdad? Sentirse de alguna manera por todo este mundo digital acompañada y guiada. Y por otro lado, que te hablen de nuevas tecnologías que tú estás ayudando en la regeneración o cuidado de tu piel. Creo que son dos factores de tecnología, o de innovación que nos ayudan a todos en nuestro afán de desarrollo y de cuidado, no solo del negocio, sino que también de nuestro organismo. Dato importante es, no sé si tú sabías, pero la piel de las personas es el órgano más grande que tenemos en todo nuestro cuerpo. Sí, lo sabía. Lo sabía y por eso trato de cuidarlo bien. Muy bien. Entonces me lo cuido con buenas cremas, como Eucerin. Pero esa parte no va a ir. Ok. Y Francisco,
usted tiene mucha experiencia, sobre todo en Latinoamérica, pero en la industria cosmética siempre sabemos que hay cosas que podemos mejorar. Y a mí me gusta hablar de cosas buenas y también de cosas que tal vez deberíamos prestar más atención, que deberíamos hacer juntos en la industria para mejorar, que son muchas. ¿Cuál crees que te importaría contarnos que consideras importante? Pienso que la industria de por sí ha evolucionado mucho. Hoy, si tú sabes, hay una nueva asociación en Europa en las cuales grandes compañías, entre ellos Beiersdorf, estamos participando para enseñarle los beneficios del cuidado, no solo de la piel, sino que en general todo el cuidado de belleza a las consumidoras. Es una organización sumamente importante que le está dando este auge no solo desde el punto de vista comercial, sino que también, vamos, con un ejemplo, la cantidad de generador de empleo que es esta industria en toda Europa. Ese es un punto que yo admiro de cómo nosotros podemos hacer a través de negocios, cómo podemos también devolverle a la sociedad temas de importancia, ¿no? O sea, no, y de sostenibilidad para el mundo. Ese yo creo que es algo que nosotros debiéramos de poder poner en perspectiva y poder entender no solo desde el punto de industria, sino que también desde el punto de vista de consumidor, ¿verdad? ¿Qué estoy haciendo yo con mis productos, con mi piel, con mi dinero? Entonces, me parece muy interesante. El segundo punto que yo considero importante se trata de información. Lamentablemente, uno de los mayores males que hoy tenemos en la población es el cáncer de piel, por ejemplo, ¿sí? Y el cuidado de la fotoprotección a través de bloqueadores solares es una industria en crecimiento, pero que todavía nos hace falta mucho en términos de educación, ¿sí? De información, de saber que no necesariamente es un lujo lo que yo estoy haciendo aplicándome un producto de fotoprotección o protector solar, para decirlo en palabras un poquito más sencillas, ¿no? Creo yo que es una obligación lo que nosotros tenemos de respetarnos y cuidarnos a nosotros mismos. Entonces, partiendo de esto, con estos dos ejemplos que te digo, de esta asociación que se ha creado en Europa, junto con trasladar información y educar a nuestra gente, creo que son también piezas claves que le pueden ayudar a la industria, a la sociedad y, ¿por qué no decirlo, al comercio también? Estoy de acuerdo. Nosotros detectamos constantemente los intereses del consumidor, qué buscan, qué curiosidades tienen, las dudas que tienen sobre los productos cosméticos, y hay una falta de información constante. Por eso nosotros escribimos también sobre esa información que tal vez están buscando, aunque no sea tanto B2B, porque sabemos que hay una demanda, ¿no? y una falta. Así que sí, es verdad, estoy de acuerdo. Y bueno, y tenemos una sección nueva que son los datos curiosos, que esta parte me encanta y es mi favorita, de curiosa que soy. ¿Qué dato curioso puedes contarnos a la comunidad sobre la empresa, alguna marca? ¿Qué creas que nadie sabe o que no la mayoría? Bueno, sí, ok. Se me viene a la mente algo. Nosotros hace par de años ya lanzamos, que es un producto nuevo, se llama Nivea Luminous. Esta es una tecnología que es precisamente para reducir las manchas en la piel. Hoy por hoy, nuestros productos ofrecen una reducción de manchas en las primeras 2 semanas de la piel, de uso, perdón. Eso es pues una propuesta y una promesa muy sólida y fuerte. El dato curioso de esto es que tiene 10 años de investigación por parte de Beiersdorf en sus laboratorios. Se hicieron muchísimas pruebas de fórmulas, etcétera. Y la prueba que salió, o el producto, el test que salió favorable y que es la fórmula ganadora, fue la prueba número 630. Y
Hoy por hoy, nuestro producto se llama Luminous W630. Entonces, yo creo que la gente lo ve y dice, pues no hay una explicación bastante larga de ese número de por qué 630, ¿no? Y es porque fue la prueba 630 que se hizo durante estos 10 años de investigación. A mí personalmente me encanta el producto. Te digo que nos ha funcionado muy bien, pero me parece un dato curioso para compartirlo contigo. Sin duda, y además ese producto cuando lo lanzaron, yo no lo conocía, no sabíamos, pero lo detectamos en las búsquedas y dije, ¡ay! Porque detectamos las búsquedas de ese producto con un alto porcentaje de crecimiento y dije, ¿qué es este producto? Y empezamos a investigar y todo el mundo buscando ese producto en toda Latinoamérica, y ahí creo que escribimos un artículo porque era nuevo y mucho interés, y hasta yo dije, tengo que probarlo. Cuando termine con Eucerin, pruebo el nuevo producto. No sabía, me encantó el dato curioso, fascinante. Muchas gracias, Francisco. Me encantó. Muchísimas gracias a ti por la oportunidad, fue un gusto participar. Igualmente, muchas gracias por toda la información, por el dato curioso y todo el valor que hacen y que ayudan a tantas personas. Gracias por tu tiempo, fue un placer, gracias por compartir tanta información y ya te liberamos para que puedas seguir ahí en las reuniones. Muchísimas gracias, Vanessa, fue un placer conversar contigo y estamos a las órdenes. El placer ha sido nuestro, gracias. Si estás buscando mejorar tu toma de decisiones basadas en datos, entonces necesitas estar en la membresía para acceder a análisis y datos de la industria. Recibe un mail al mes sobre tendencias del consumidor y otro mail sobre experiencias de expertos y conocimientos del marketing importantes para ayudarte a crecer en tu negocio. No esperes más, suscríbete a la membresía y hoy mismo, desde el momento en que te suscribes, empiezas a recibir información actual de valor sobre la industria, el marketing B2B aplicado en tu industria, que te ayudará muchísimo a crecer en tu sector.